antes que las manos se cansen, antes que las puertas se cierren y todo esté perdido, solo en apariencia. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Yahweh nuestro Elohim nos bendice. Amada Jodlea, ¿me puede hacer el favor de compartir el link de TikTok al grupo? De Bakashá, mi amada, por favor. Bueno, vamos a iniciar el estudio de este Shabbat. Vamos a considerar la segunda parte del tema de ayer, el Sheol, el Geinón y el Gan Eden. Bueno, antes de iniciar el estudio, vamos a hacer la oración, la tefilá, para pedirle a Yahweh que sea Él, por medio del Ruach HaKodesh, guiándonos en este estudio, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra directamente de Yahweh. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir del Ruach HaKodesh. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, Avinu malkeinu Yahweh. Te damos toda rabá, Yahweh, por la oportunidad que tú nos das, porque nos permitiste, Padre Yahweh, llegar a esta celebración, a este Yom Shabbat, Padre Yahweh. Toda rabá por el hermoso Shabbat que tú nos regalas. Padre amado, que en este Shabbat tú nos des una bendición especial, la bendición del Yom Shabbat, que ilumine nuestras almas, nuestras Neshamot. Avinu Malkeinu Yahweh, derrama bendición hacia tu pueblo esparcido en los cuatro confines de la tierra. Avinu Yahweh, ayúdanos a buscar tu presencia, a tener una relación íntima contigo, Padre Yahweh. Avinu Yahweh, ayúdanos a ser mejores delante de ti, ayúdanos a ser mejores seres humanos, a quitar todo lo que no te agrada, Padre, que seamos obedientes a tu palabra, a tus misbot. Avinu, te pido derrames verajá a todo enfermo, a todo aquel que está sufriendo en el hospital o en su casa, que esté sufriendo por alguna enfermedad, Padre, por alguna dolencia, ya que tú eres el único médico, el que puedes dar la sanidad. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, Padre, que tú tengas rajamín, tengas compasión de todos los enfermos y les envíes la sanidad. Padre Yahweh, te pido, te ruego que en este momento tú unjas mi boca con tu bendito Ruach HaKodesh, que sea Padre hablando a través de mi boca, que des este mensaje primeramente para mí y posteriormente para todo aquel que escucha. Padre Yahweh, que este mensaje sea de gran verajá, de gran bendición. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que Yahweh nuestro Elohim nos bendiga en este Shabbat, en este Yom Shabbat. Y bueno, vamos a iniciar el estudio. Vamos a iniciar el estudio. El tema es el Sheol, el Geinón y el Gan Eden, según las raíces hebreas. Bueno, ayer veíamos, ¿verdad? Veíamos qué es el Sheol. Vamos a hacer como un resumen. El Sheol, pues es como lo traducen, ¿verdad? Como el Seol, pero lo correcto es el Sheol. Es el significado de la palabra Sheol. Bueno, significa fosa, sepulcro profundo, lo invisible, el lugar al que descienden los muertos. No significa infierno, como en las tradiciones cristianas, ¿verdad? Lo traducen. No es un infierno como tal,
sino es la palabra Sheol, que significa fosa, sepulcro profundo o lo invisible. Es el lugar al que descienden los muertos. Y bueno, el Sheol en la Tanaj, vimos ayer, ¿verdad? Vimos el lugar al que van tanto justos como injustos al morir. Y bueno, como referencia vimos el Tejilín 16 o Salmos 16, verso 10. Y vimos también Yeshayahu, Isaías 14, 9, donde dice, ¿verdad? En el Tejilín dice, porque no me dejarás en el Sheol. Y en Yeshayahu dice, los muertos descienden al Sheol. Y bueno, vimos las características del Sheol. Según la escritura y la tradición temprana hebrea, vimos que es un lugar de oscuridad. Vimos como referencia el libro de Job 10, 21, 22. Es un lugar de silencio. Y como referencia vimos Salmo 115, verso 17. Es un estado de espera, no de tormento activo, y no existe concepto de castigo eterno dentro del Sheol bíblico, ¿sí? El Sheol es un estado intermedio donde las almas esperan la redención y el juicio final. El Sheol según la literatura judía del Segundo Templo, y al final de la época del Segundo Templo surge una distinción interna. Y bueno, el Sheol de los Sadiquín, el Sheol de los justos, es un estado de paz y consuelo. Y el Sheol para los Reshaim, para los malvados, es un estado de angustia espiritual. Pero aún no se habla de un fuego eterno. O sea, no es lo que se nos ha enseñado de un infierno literal, de un fuego literal, sino es un lugar, para los sadiquín es un lugar donde hay un estado de paz y de consuelo, y para los reshaim, para los malvados, es un estado de angustia espiritual, no literal. No es un fuego literal, sino es un lugar de angustia espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, solo hice un resumen de lo que vimos ayer para los que no estuvieron en el estudio del día de ayer. Entonces, bueno, vimos, ¿verdad?, lo que es el Sheol. Hoy vamos a ver sobre qué es el Geinón, ¿sí? El Geinón es el origen del término Geinón. Viene bueno, son dos palabras, ¿verdad?, hebreas, Ge y Nom, que significa valle de Hinnom, ¿sí? Valle de Hinnom. Un valle real en Yarushalayim, donde hubo idolatría, donde se adoraba a Moloch, y posteriormente se convirtió en un símbolo de purificación. O sea, solamente era como algo alegórico de ese lugar, del valle de Hinnom, ¿sí? Solamente es para una referencia, ¿verdad? Pero bueno, ya en el contexto real, ¿qué es el Geinón? El Geinón no es un infierno eterno, es un lugar de corrección, de purificación, ¿sí? Vuelvo a repetir, el Geinón no es un infierno eterno, o no es un infierno literal como anteriormente se había creído, ¿verdad? Lo que nos enseñaron pues en las religiones, de un infierno literal, de un fuego eterno, ¿sí? Sino es algo en lo rujot, en lo espiritual, ¿sí? El Geinón es un
lugar de corrección, de purificación. Es un diseño para limpiar el alma de impurezas. Para eso es el Geinón. O para eso Yahweh quiere que nuestra alma vaya al Geinón, para limpiar el alma de las impurezas, ¿sí? Bueno, aquí en el comentario ponen, ¿verdad?, que está esperando por aquellos que no tienen al Mesías en el corazón. Así es, por eso es importante tener una relación con el Creador y bueno, tener también en nuestra vida al Mashiach, ¿verdad? Yahshua HaMashiach. Precisamente para eso es este estudio, para hacer reflexión en nuestra vida y bueno, entender qué es realmente lo que es el Geinón, lo que se traduce en las demás traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera pues lo traduce en verdad como infierno, pero un infierno literal pues no existe. Entonces es el Geinón, donde es un lugar para limpiar el alma de las impurezas. Duración del Geinón. Bueno, los sabios enseñan, ¿verdad?, que la mayoría de las almas permanecen hasta 12 meses en el Geinón para purificar, para limpiar el alma de las impurezas. Es importante pasar por ese proceso de purificación. Solo las almas extremadamente corruptas permanecen más tiempo. O sea que depende de cómo está el alma de la persona. Si la persona es totalmente corrupta, pues tarda más tiempo en esa purificación, porque el Geinón precisamente es para eso, para limpiar el alma de toda impureza. Es importante, por eso es importante que desde ya limpiemos, purifiquemos nuestra Neshama, nuestra alma, porque de ello depende qué va a suceder con los 5 niveles, los cuales hemos estado considerando el día que nos toque partir de esta realidad, de este mundo, de esta dimensión. Por ello es importante estar en obediencia con el Creador, tener una relación íntima con Él y bueno, tratar de hacer siempre lo bueno, no hacerle daño a nadie, sino estar en shalom, en paz, ser las buenas obras que el Creador quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, bueno, las características del Geinón, según la tradición del pueblo de Israel, ¿verdad? Es un fuego espiritual, no físico, ¿sí? Eso es importante entender, que no es un fuego literal, es un fuego espiritual, ¿sí? No es algo físico. Como poníamos el ejemplo el día de ayer, bueno, yo creo que todos hemos pasado por situaciones de cometer algo que no le agrade a nuestro Creador y entra en nuestra conciencia, entra ese remordimiento y esa sensación de no estar en paz, de no estar en shalom, de tener que hacer una rectificación del daño que causamos o de esa mala acción. Es algo parecido, ¿verdad?, lo que siente el alma cuando llega al Geinón, ¿sí? Es un lugar de purificación, es un lugar de fuego espiritual, no es un fuego literal. Y bueno, las almas experimentan revelación del error propio, o sea que ahí en el Geinón Yahweh nos muestra todas nuestras acciones que hicimos en esta vida, todas las acciones que hicimos
y que necesitamos hacer una rectificación de las cuales no hicimos en esta vida. Por eso es que es importante que hagamos una rectificación en esta vida, que todos los errores, los pecados que se han cometido, es importante que uno medite en ello y haga uno un teshuvá, haga uno la rectificación, y lo más importante, no volver a cometer esos pecados, esos errores, pedirle perdón a Yahweh y bueno, seguir adelante en obediencia para no experimentar todo lo que se vive en el Sheol, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el Sheol no es un fuego, no es un fuego físico, es un fuego en lo rujot, en lo espiritual. Las almas experimentan revelación del error propio. Es una purificación, no un castigo sin propósito. O sea, no verlo como un castigo, sino todo lo contrario. Es un acto de ahabá, un acto de amor de Yahweh hacia cada uno del ser humano, para cada alma. Yahweh quiere que todos hagamos teshuvá. Y muchos, pues bueno, no lo hacen en esta vida, pero Yahweh da la oportunidad de hacerlo cuando llega el alma a lo que es el Geinón, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el Geinón no es un fuego literal o físico, es un fuego espiritual en lo rujot. Las almas experimentan revelación del error propio, o sea que ahí toda acción, toda actitud, todo lo que cometimos en esta vida, ahí se nos va a revelar nuevamente para ver el daño que causamos y hacer un teshuvá, un arrepentimiento. Y bueno, es una purificación, no es un castigo sin propósito, sino es un acto de amor de Yahweh hacia nosotros. El objetivo es llevarlas finalmente al Gan Edén. O sea, el propósito, el objetivo que Yahweh tiene para llevar a las almas al Geinón es para llevarlas finalmente al Gan Edén. O sea que cuando una persona muere, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Sí, por eso es que vimos los 5 niveles del alma. Para poder entender este tema, necesitamos entender primeramente los 5 niveles del alma, ¿sí? Entonces, bueno, es importante entender que cuando la persona muere, lo que es el cuerpo, pues vuelve al polvo, a la tierra de donde fue tomado, del polvo. Y la nefesh, que es el alma vital, comentábamos, ¿verdad?, que tarda aproximadamente 3 días para separarse, para despegarse totalmente del cuerpo, ya que está muy apegada al cuerpo, entonces le cuesta dejar su vasija, su recipiente a la nefesh. Entonces tarda aproximadamente 3 días para separarse de su cuerpo, pero después se disuelve, ¿verdad? Pasa a ser nada. Y lo que es la neshama, bueno, el ruaj, que es el ruaj lo más importante, entonces pasa por estos procesos del Sheol, el Geinón, y posteriormente, cuando ya esa alma está purificada, ¿sí?, que ya se limpió, que ya se purificó, entonces ya pasa al Geinón, ¿sí? Pasa al Gan Edén, ¿sí? O sea, miren qué tan hermoso es nuestro Elohim Yahweh. Él realmente ama a todas las almas, y ahí se cumple donde dice que Él no quiere que nadie
que ningún alma perezca, sino que todos procedan al teshuvá, al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, bueno, aún después de la muerte, Yahweh le da la oportunidad al ser humano de hacer un tikkun, de hacer una rectificación. Entonces, bueno, con eso nos damos cuenta que el Elohim de Israel es un Elohim lleno de ahabá, de amor hacia su creación. Y pues lógico que al ser humano es lo que más ama, ¿sí? Porque todo lo que Yahweh creó, todo el universo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo el universo Yahweh lo creó por amor al hombre, al ser humano. Entonces todo lo que Yahweh creó es por amor al ser humano, al hombre. Entonces, por lógica que Yahweh nos ama tanto que no quiere, ¿verdad?, que perezcamos, sino todo lo contrario. Yahweh quiere que toda alma se arrepienta, que toda alma haga teshuvá, que haga un tikkun, para que llegue al lugar donde realmente pertenece, que es el Gan Edén. Bueno, ahora vamos a ver sobre el Gan Edén. El Gan Edén es traducido, ¿verdad?, como el paraíso o como el Edén. En este caso, tiene doble significado, ¿sí? Hay dos Gan Edén. Hay dos Gan Edén. Según la interpretación hebrea, hay dos Gan Edén. El Gan Edén terrenal, ¿sí?, el cual se conoce como el jardín original donde vivieron Adán y Java. Bueno, para que se entienda, donde vivió Adán y Eva, ¿sí? Ese es el Gan Edén o el Edén, el jardín del Edén, ¿sí? Donde vivió Adán y Eva. Ese es el terrenal, ¿sí? El que está en esta dimensión. Entonces, bueno, el segundo Gan Edén, ese es celestial. El Gan Edén celestial es el lugar donde las almas de los justos reposan tras la muerte. Y de acuerdo al libro, por ejemplo, el libro de Hanoc, y el libro de Nicodemo, y también la cita que consideramos ayer, ¿verdad? Ahí vimos que a Saulo fue llevado al tercer cielo. Dice, ¿verdad? Dice que fue llevado al tercer cielo. Si fue en el Rúa, dice, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué Saulo fue llevado al tercer cielo? Porque ahí es donde está el Gan Edén celestial. ¿Dónde? Donde las almas de los justos reposan tras la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a considerar el libro de Nicodemo para ver ese lugar tan hermoso que está en el tercer cielo, del cual estamos considerando el Gan Edén. El Gan Edén, que hay dos, ¿verdad? Comentaba, hay dos, el terrenal y el celestial, ¿sí? Donde van las almas de los justos, pues lógicamente, ¿verdad?, es en el Gan Edén celestial. Y tenemos pues el otro Gan Edén, el terrenal, donde vivió o donde habitaron Adán y Eva, o Adán y Java. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta hermosa, todo esto hermoso, ¿verdad? Lo que es para entender realmente a dónde va nuestra alma cuando morimos, ¿sí? O cuando llegue el momento de partir.
Por eso es importante primeramente entender los 5 niveles del alma, ¿sí? Y posteriormente, pues saber el proceso del cual pasa cada alma. Entonces, bueno, existen dos, para los que les guste anotar, y bueno, y los que van anotando, ¿verdad? Hay dos Gan Eden, dos lugares, como se traduce, ¿verdad? Como paraíso o como Edén. Hay dos. El Gan Eden terrenal y el Gan Eden celestial. Donde vivieron Adán y Eva fue el Gan Eden terrenal. Y donde van las almas de los justos, es en el Gan Eden celestial, que está en el tercer Shamayín, en el tercer cielo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver las características del Gan Eden. Un lugar de luz y cercanía con la presencia divina. Moradas espirituales según el mérito, ¿sí? Gozos espirituales y descanso. Preparación para el mundo futuro, el Olam Jabá, ¿sí? Vuelvo a repetir las características del Gan Eden celestial. Primero, un lugar de luz y cercanía con la presencia divina de Yahweh. 2. Moradas espirituales según el mérito, ¿sí? Según el mérito. Tercero, gozos espirituales y descanso. 4. Preparación para el mundo futuro, el Olam Jabá. O sea que todos los muertos, los justos que están en el Gan Eden, ahí están preparándose para el mundo futuro, para el Gan Eden, ¿sí? Están esperando ese momento del Olam Jabá, el mundo futuro, ¿sí? Pero bueno, están experimentando un lugar de luz, cercanía con la presencia divina, moradas espirituales según su mérito, ¿sí? O sea, no todos están en el mismo lugar, dependiendo el mérito es donde cada uno está, ¿sí? Y bueno, están con esa preparación para el mundo futuro, que es el Olam Jabá, ¿sí? ¿Quién entra al Gan Eden? ¿Sí? Es importante entender quién entra al Gan Eden. Según los sabios, ¿verdad? Entran los sadiquín, los justos, los que pasan purificación en el Geinón y son restaurados. Son los que llegan al Gan Eden. Los que pasan purificación en el Geinón y son restaurados. Quienes vivieron con emunaj, misbot, arrepentimiento, o sea, lo que es el teshuvah. Entonces, estos son los al Gan Eden. Vuelvo a repetir, son los sadik, los justos, los que pasan la purificación en el Geinón y son restaurados. Quienes vivieron con emunaj y con mandamientos y arrepentimiento, o sea, el teshuvah, todo aquel que hizo teshuvah. El Gan Eden en la profecía. Bueno, a menudo se asocia con la restauración, redención, vida eterna en el Olam Jabá, según la profecía, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la relación entre el Sheol, el Geinón y el Gan Eden, ¿sí? Podemos entender el proceso del alma. Primeramente, ¿verdad?
Al morir, el alma desciende al Sheol, primeramente, ¿sí? Estado intermedio donde espera juicio o purificación. Los justos, los sadik, solamente van del Sheol al Gan Edén. O sea, no pasan por el proceso de lo que es el Geinón, ¿sí? Entendamos esa diferencia, ¿verdad? Entre el justo y el reshaín, el perverso, ¿sí? O sea, el justo, su alma, primeramente va al Sheol y posteriormente va al Gan Edén, al paraíso, ¿sí? Y el reshaín, el malvado, va a lo que es el Sheol y luego va al Geinón, y si logra purificar su alma del Geinón, pasa al Gan Edén. O sea, tiene que pasar por el proceso del Geinón, el malvado, el reshaín, ¿sí? Entonces es muy diferente al justo. El justo solamente cuando muere, su alma va al Sheol. Del Sheol va al Gan Edén. No pasa por el proceso del Geinón, ¿sí? Entonces, bueno, es importante entender esa diferencia. Y bueno, con esto, nuevamente Yahweh nos invita a ser justos, a ser buenas personas, no hacerle daño a nadie. Practicar todo lo que Yahweh nos manda, lo bueno, ¿verdad? Y no hacer lo que Yahweh no le agrada. Entonces, bueno, es importante entender esas dos diferencias, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuando un alma muere o una persona muere, el alma primeramente va al Sheol. Si es justa, va al Sheol, luego al Gan Edén, al paraíso, para que se entienda. Pero si la persona fue perversa, primeramente va al Sheol, luego tiene que pasar por el proceso del Geinón, y del Geinón va al Gan Edén, ¿sí? Entonces, bueno, el estado intermedio donde espera juicio y purificación, ¿sí? Los justos solamente van del Sheol al Gan Edén. Los que necesitan corrección, ¿sí? Van del Sheol al Geinón. Como comentaba, aproximadamente 12 meses, y si lograron purificar su alma, ¿sí? En esos 12 meses, bueno, de ahí ya pasa al Gan Edén, ¿sí? Pero si pasan ese lapso de tiempo y no hacen esa purificación que necesitan hacer, bueno, pues tienen que seguir ahí en ese proceso del Geinón hasta que logran hacer esa purificación de su alma. Por eso es que es importante que no seamos rebeldes, que seamos, que seamos humildes y reconozcamos nuestros errores para no pasar por ese proceso, ¿verdad? Y bueno, los muy malvados espiritualmente, como decía, pasan por el Sheol. El Geinón es prolongado, pero no eterno, ¿sí? O sea, ni una alma queda ahí eternamente, sino que tiene que pasar ese proceso de purificación, ¿sí? Shabbat Shalom, mi amada Jode Steffi, Yahweh le bendice, mi amada. Shabbat Shalom, mi amada. Entonces, bueno, es importante entender todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es importante saber el proceso de nuestra alma cuando nos toque partir de esta realidad? Precisamente es pues para motivarnos a ser obedientes a nuestro Elohim Yahweh, tener una relación con Él. Y bueno, como humanos sabemos que tenemos errores, que estamos revestidos de esta materia, pero como hemos venido estudiando
Los 5 niveles del alma, bueno, Yahweh no quiere que nos enfoquemos sobre la nefesh, ya que la nefesh es el alma vital que está muy apegado a lo material, a lo físico, a lo de la carne, sino que debemos de elevar nuestro ruach a la neshama, o sea, lo más elevado, ¿sí? Entonces, bueno, con estos estudios es para motivarnos, para impulsarnos a ser mejores, ¿sí? Si realmente amamos nuestra alma, nuestra neshama, tenemos que prepararnos, tenemos que luchar todos los días para ser mejores. Es un proceso que Yahweh quiere que pasemos todos los días, y que Yahweh permite ciertas circunstancias en nuestra vida para probarnos, ¿sí? Para probarnos si realmente ya estamos preparados, cómo actuamos en una situación difícil en esta vida. Entonces, para eso Yahweh permite ciertas circunstancias para probarnos, para ver si ya estamos preparados o aún no, ¿sí? Entonces, bueno, etapa final, pues bueno, como les decía, es cuando el alma muere, va a lo que es el Sheol. Del Sheol, los justos primeramente van al Sheol y del Sheol al Gan Edén, ¿sí? Al paraíso, para que se entienda. Los Reshaim, los perversos, pues bueno, van al Sheol, del Sheol van al Geinón y del Geinón, cuando ya logren purificar su alma, ya pasan al Gan Edén. Y del Gan Edén, bueno, ahí están las almas esperando la etapa final del Olam Jabá, ¿sí? Del mundo venidero. O sea, todos nuestros antepasados que murieron, bueno, algunos, por ejemplo, hablando de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, todos nuestros antepasados, ¿verdad? Hablando de lo rujó, de lo espiritual, todos nuestros patriarcas de acuerdo al pueblo de Israel, ¿verdad? Todos ellos pues están en el Gan Edén esperando la etapa final, lo que es el Olam Jabá, ¿sí? El mundo venidero. Y bueno, nuestros familiares, hablando ya literalmente, nuestros familiares que murieron antes que nosotros, bueno, ellos lamentablemente, pues yo creo que todos nuestros familiares murieron sin conocer la Torá, sin conocer los mandamientos de nuestro Creador. Y bueno, ellos tuvieron que pasar por este proceso de ir primeramente al Sheol, posteriormente al Geinón, para purificar su alma, para hacer esa limpieza, esa purificación. Y si lo lograron, ¿verdad? Tuvieron que lograrlo en un cierto tiempo, dependiendo, ¿verdad? Eso ya depende del alma, de la entrega de que quiera purificarse, pues es el tiempo que pasan en el Geinón. Ya del Geinón, pues ya están en el Gan Edén, ¿sí? Donde es la etapa final para esperar el Olam Jabá, el mundo venidero, ¿sí? Entonces todos los muertos están en el Gan Edén, en el paraíso, esperando la etapa final que es el Olam Jabá. Pero bueno, otra cosa importante, ¿verdad? En lo que es el Gan Edén, aunque todos están ahí, pero no todos están en el mismo lugar. O sea, en el Gan Edén también hay divisiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, pues fueron justos. Entonces, dependiendo a nuestra justicia, es como Yahweh premia a la persona en el Gan Edén. O sea que también hay compartimientos para cada alma, ¿sí? No es que todos estén en el mismo lugar en el Gan Edén, sino que hay divisiones también como premios para cada alma, dependiendo cómo se esforzó en esta vida, en esta realidad.
Y bueno, con eso pues nos impulsa, ¿verdad? Para ser mejores, para ser más obedientes a nuestro Creador, tener esa relación íntima con Él. Entonces, bueno, el mundo venidero donde las almas resucitadas viven en plenitud eterna, en el Gan Edén, ¿sí? Entonces, es hermoso, es precioso nuestro Elohim Yahweh, porque Él ama tanto, tanto, tanto al ser humano, que Él no quiere que nadie perezca, nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Vamos a hacer, bueno, yo creo que va quedando claro, ¿verdad? Vamos a hacer una reflexión y bueno, no nos va a dar tiempo porque estamos viendo, ¿verdad?, la diferencia, lo que es el Sheol, el Geinón y el Gan Edén. Pero anoche estuvimos también un poco tomando, bueno, que vamos a considerar, ¿verdad?, la parábola del rico y Lázaro, ¿sí? Porque, bueno, tiene mucho que ver con este tema. Porque si nosotros leemos esa parábola, se entiende como si fuera ese lugar de tormento donde estaba el rico, se entiende como si fuera algo literal. Pero recordemos que solo es una parábola que dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿sí? Es una parábola, entonces, pero tiene mucha relación con estos lugares de los cuales estamos hablando, lo que es el Sheol, el Geinón y el Gan Edén. Pero bueno, hoy no va a dar tiempo profundizar en eso. Si Yahweh lo permite, pues mañana estaríamos viendo ese tema. Si Yahweh lo permite, a las 7 de la noche, hora central de México, lo estaríamos viendo mañana, ya que todos esos temas son muy hermosos, muy profundos, para entender a dónde va a ir nuestra alma cuando partamos de esta realidad, cuando nos toque partir, ¿sí? Por eso es importante prepararse espiritualmente, prepararse en lo Rujot, tener esa relación con nuestro Creador, tratar, esforzarnos, ya que si no lo hacemos en esta realidad, lo vamos a hacer en la otra realidad, ¿sí? Entonces es mejor hacerlo acá, para no pasar por el proceso del Geinón, sino solo pasar del Sheol al Gan Edén, que es lo normal para todas las almas que fueron justas en esta vida. Entonces, bueno, como reflexión espiritual, el Sheol nos recuerda que todos somos frágiles, que la vida es un soplo. El Geinón nos enseña que Yahweh corrige porque ama. Como un padre purifica para restaurar. Y el Gan Edén nos enseña que la meta final es la unión con la luz divina. Nada en la como visión hebrea es eterno castigo, sino proceso, restauración y tikkun, rectificación. Vive de tal manera que tu alma conecte con la luz ahora, no después. Haz teshuvá cada día. Ama a Yahweh y al prójimo. Así el alma encuentra su camino natural hacia el Gan Edén. Amén. Hermosa reflexión para hacer todos los días hacer una reflexión. Me gustaría terminar el tema con esta lectura del libro de Nicodemo, solo que déjenme buscar exactamente el capítulo donde habla precisamente, ¿verdad?, cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando
¿Recuerdan cuando nuestro Adón Yahshua Hamashiach estaba en el madero? Dice que estaban los dos ladrones con él, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Y bueno, uno creyó en él, el otro no creyó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo nuestro Adón Yahshua Hamashiach al ladrón que creyó? Dijo, bueno, vamos a buscar la cita mejor para no poner palabras en mi boca que no son las correctas. Vamos a leer esa cita. A ver, solo que permítanme porque no la pensaba considerar, pero bueno, es bueno considerar lo que Yahweh ponga en nuestro Ruach. Y bueno, vamos a buscar esa porción donde habla cuando nuestro Adón Yahshua Hamashiach estaba en el madero y estaban los dos ladrones. A ver, permítanme, si alguien le encuentra más rápido, me dice qué cita es. Bueno, sabemos que está en el Brit Hadashah y que está en los primeros libros, lo que son, posiblemente está en Lucas, porque recuerden que se repite en esos libros lo que es Matillahu, lo que es Marcos. Ya, acá está, es Lucas, capítulo 23, verso, bueno, vamos a leer desde, a ver, para ahorrar tiempo, vamos a leer desde el verso 32 para ahorrar tiempo. Es el capítulo 23, verso 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le pusieron en el madero allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Y Yahshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Mashiach, el escogido de Elohim. Los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el Melech de los Yahudín, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Melech de los Yahudín. Y uno de los malhechores que estaban con él le injuriaban diciendo, si tú eres el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Elohim, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Yahshua, acuérdate de mí. Y dijo a Yahshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu malhut. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? En el Gan Edén. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Gan Edén, en el paraíso. Ahí vemos el relato, ¿verdad?, de estos dos ladrones. Bueno, y vamos a considerar el libro de Nicodemo, donde relata cuando llega este varón. Solo déjenme,
si es a ver, sí, creo que es este capítulo. A ver, amadas, es que no lo anoté, pero bueno, vamos a considerar el libro de Nicodemo, capítulo 27. Dice, llegada del buen ladrón al Gan Edén, al paraíso. Mientras Hanoc y Eliyahu así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la Tab, ¿sí? Y al verlo, todos los Kadoshim le preguntaron, ¿quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes? ¿Qué llevas? ¿Que llevas el signo de la Tab sobre tus espaldas? Y él respondiendo les dijo, con verdad hablan, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra. Y los Yahudí pusieron en el madero con maravillas que se realizaron por la Tab de mi compañero, y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey Todopoderoso, y le rogué, exclamando, Adón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido, ascendiendo a mi súplica, contestó, en verdad te digo que hoy serás conmigo en el Gan Edén, en el paraíso. Y me dio este signo de la Tab, advirtiéndome, entra en el Gan Edén, en el paraíso, llevando esto, y si su malaj guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la Tab y dile, es Yahshua Hamashiach, el hijo del Elohei, que está puesto en el madero ahora, quien me ha enviado a ti. Y repite estas cosas al malaj guardián, que al oírmelas me abrió presto, me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo, espera un poco que pronto Adán el padre de todo el género humano entrará con todos sus hijos, los Kadoshim, y los justos del Mashiach, el Adón puesto en el madero. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron, Barú sea Yahweh Todopoderoso, Padre de las compasiones y de los bienes eternos, que ha concedido tal Jesé a los pecadores y que los ha conducido en la cabot del paraíso, campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Amén. Ahí vemos el relato, ¿verdad? Cuando llega el ladrón al paraíso. Entonces quise considerar esta porción porque tiene mucho que ver con el tema el cual estamos considerando, ¿sí? Entonces, bueno, realmente existe el paraíso, el Gan Edén. Dice, bueno, me gustaría considerar esta porción, a ver, pero es el capítulo 26, bueno, habla también del Gan Edén. Dice, llegada de los Kadoshim antiguos al paraíso, hizo encuentro con Hanoc y Eliyahu. Y Yahweh, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del malaj Mijael, el cual siguieron asimismo todos los Kadoshim, y los introdujo a todos en la Jesé gloriosa del paraíso. Y dos hombres en gran manera ancianos se presentaron ante ellos, y los Kadoshim los interrogaron diciendo,
¿quiénes son ustedes que no han estado en los Sheolín? Escuchen, amadas, o ajín. Esto va relacionado con el tema, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que cuando un alma muere, primero va al Sheol, ¿sí? Al Sheol. Si esa persona fue justa, si fue sádic, va al Sheol primeramente y posteriormente al Gan Edén. No pasa por el proceso del Geinón, ¿sí? Y miren, con esta cita nos confirma, y hay algo muy importante, pero ya no nos va a dar tiempo considerar, porque a las 4 el Roe Joseph empieza el estudio, entonces ya tengo que terminar. Pero bueno, mañana, si Yahweh lo permite, vamos a continuar con este estudio. Vamos a volver a considerar este capítulo 26 del libro de Nicodemo, porque va relacionado con lo que estamos estudiando. Recuerden, para que mañana vuelvamos a armar este tema, recuerden, anteriormente, antes de que nuestro Adón Yahshua HaMashiach diera su vida por toda la humanidad, ¿sí? Por todo aquel que quiera obedecerle, ¿sí? Antes, nadie podía ir al paraíso, al Gan Edén, y con este libro lo vamos a confirmar. Recuerden la parábola del rico y Lázaro. Existía el seno de Abraham. Y con estas citas de Nicodemo vamos a comprobar que realmente era así, porque en estas citas que leímos, ahí dice que apenas estaban llegando al paraíso, al Gan Edén. Porque recuerden que nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, es el Bikurín, es la primicia de todo. Nadie podía ingresar al Gan Edén hasta que nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, él fue al Gan Edén, y a partir de ahí dejó de existir el seno de Abraham, sino ahora todos van, los justos van al Sheol, y del Sheol van al Gan Edén. Pero los Reshaín, los perversos, tienen que ir primero al Sheol, luego al Geinón, y posteriormente, hasta que purifiquen su alma, ya van al Gan Edén, al paraíso. Sí, pero anteriormente no era así, era al seno de Abraham. Pero bueno, mañana, si Yahweh lo permite, pues vamos a profundizar más sobre eso, sobre la parábola del rico y Lázaro, porque todo eso va de la mano con este estudio. Entonces, bueno, vamos a darle toda rabá Yahweh por este estudio, toda rabá por haberse unido, bueno, esperando que sea de gran verajá para cada uno. Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam avinu malkeinu Yahweh, te damos toda rabá Yahweh por este hermoso estudio, toda rabá Yahweh, porque primeramente en lo personal para mí ha sido de gran verajá, Padre. Me has permitido entender y comprender todos los misterios de qué sucede con el alma cuando partimos de esta realidad. Avinu Yahweh, te doy toda rabá, porque aún sin merecerlo, tú nos revelas muchas cosas hermosas, Padre, porque con todo ello podemos entender que el Elohim, el cual servimos, que eres tú, Padre Yahweh, nos amas más de lo que podemos imaginar, porque tú no quieres que nadie perezca, no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Avinu Yahweh, te damos toda rabá por ese gran demostración de ahabá hacia cada uno de tus hijos. Avinu Yahweh, por todo ese amor al humano, al hombre, el cual tú creaste con mucho amor. Avinu Yahweh, derrama bendición para cada uno de los que se unieron a este estudio, y para a todo tu pueblo de Israel, Padre, esparcido en los 4 confines de la tierra.
Padre, todo te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Que Yahweh les bendiga grandemente, que nos sigamos regocijando en este Yom Shabbat, ya que bueno, acá en México aún no se termina Shabbat, aún todavía el sol está muy alto, el Shemesh, pero bueno, sigamos cada uno regocijándonos en la presencia de nuestro Elohim Yahweh. Que Yahweh les bendiga grandemente y si Yahweh lo permite, nos vemos mañana. Para seguir viendo este estudio y bueno, a las 4 de la tarde inicia el estudio del Roe Yosef y bueno, que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.